Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, bienvenidos al estudio devocional de la Palabra de Dios, un espacio donde nos unimos al programa mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, reavivados por su palabra, y nos proponemos estudiar cada capítulo de la Biblia de una forma devocional. Hoy corresponde el capítulo número 14 del libro de Éxodo. Ayer dejamos en el capítulo 13 a Israel recibiendo una de las mayores bendiciones que Dios derramó allí sobre su pueblo en el desierto, la columna de nube y de fuego. E indicamos que ella tenía la función, entre otras, que la vamos a ir describiendo poco a poco, el hecho de mostrar la presencia de Dios entre su pueblo. Hoy en el capítulo 14, tres cosas vamos a resaltar. En primer lugar, dice la Biblia que Faraón de pronto reaccionó, dijo: ¿qué hemos hecho? ¿Cómo es que hemos dejado ir a Israel? No podemos dejarle ir, no podemos dejar que ellos salgan de Egipto. Echó para atrás la orden y entonces reúne todo el ejército para perseguir al pueblo de Israel. Dios había ordenado a Moisés llevar al pueblo por un sendero donde sin duda Faraón pensó que estaban acorralados. Y humanamente así parecía. Delante el mar Rojo imposible de cruzar, a los lados montañas muy empinadas, imposible de cruzar rápidamente con el tipo de gente que llevaban, ancianos, niños, animales por demás, y detrás el ejército de Faraón. Así que Faraón pensó que era algo fácil. Hay tres cosas que quiero resaltar dentro de esta primera cosa. La primera es: Faraón vuelve a endurecer su corazón. Qué cosa tan terrible, qué cosa tan inexplicable. ¿Cómo es que después de haber sufrido tanto, de haber visto la manifestación de Dios mostrarse como se mostró, él tuviera el coraje de ir a perseguirlos, pensar que podía derrotarlos, pensar que podía alcanzarlo? Pero es que el pecado causa eso en nosotros. El pecado nos ciega, el pecado nos hace menos que inteligentes. Y esto es lo que pasó con Faraón. Lo segundo que me llama la atención en este primer punto es el hecho de lo que ocurre cuando Moisés busca la ayuda de Dios. La Biblia dice que Moisés se arrodilló delante de Dios, empezó a clamarle a Dios. Y lo que uno hace cuando tiene problemas es clamar a Dios. Es lo más lógico. Pero la Biblia dice que Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué haces clamando a mí? Avanza. Señor, ¿para dónde? Hacia el mar. Yo te he dado la orden, avanza. Y Moisés comenzó a avanzar. No se había abierto el mar, no se había resuelto el problema, pero estaba confiando en la palabra de Dios. Muchos de nosotros esperamos que los problemas se resuelvan o que Dios obre los milagros para avanzar en donde tenemos que avanzar. Pero así no trabaja Dios. Dios quiere que tú y yo avancemos por la fe para alcanzar las victorias que Él ha preparado para nuestras vidas. Y lo segundo que quiero resaltar en este primer punto es la segunda función de la columna de nube de fuego. Mira lo que ocurre. La Biblia dice que la columna se levantó, pasó por encima de los israelitas y se colocó a sus espaldas. Y entonces se convirtió un muro entre Israel y Egipto. Fue luz para Israel, oscuridad para Egipto. Y esta es la segunda función de la columna: proteger al pueblo de los ataques del enemigo. Ayer nos dimos cuenta que la columna de nube de fuego moderna es la Biblia, que al leerla nosotros podemos tener la certeza de que Dios marcha con nosotros. Hoy también el estudio de la palabra será lo que proteja tu vida y la mía
de los ataques del enemigo. Un claro así dice Jehová, tenerlo fresco en nuestra mente hará la diferencia. Lo segundo que quiero resaltar entonces es el cruce del Jordán, del Mar Rojo, perdón, el cruce del Mar Rojo. Mira qué milagro tan extraordinario debe haber sido ese, qué hecho tan portentoso. Imagínate que tú estás en medio de la mar y de pronto el mar se divida en dos, se coloquen dos paredes y quede el espacio en el medio seco para que recorra todo Israel. Tiene que haber sido una distancia considerable, tiene que haber sido un espacio grande, no podemos imaginarlo. Por allí en seco cruzó Israel, alabado sea el nombre de Dios. Si hoy enfrentas situaciones difíciles, cree que Dios abrirá el mar rojo para ti. Dios abrirá las oportunidades de salvación para ti. Dios abrirá las oportunidades de victoria para ti. Créelo en el nombre del Señor. Lo último que quiero resaltar de este capítulo, lo tercero, la muerte del ejército, la destrucción del ejército egipcio. Cuando lograron cruzar todos los israelitas, cuando terminaron de cruzar, entonces la columna se levantó y quedó abierto el espacio y Faraón ordena a sus soldados entrar. Ahora mira, lo decíamos hace rato, el pecado cómo cautiva la mente, cómo confunde el entendimiento. Porque yo, siendo el faraón, hubiera dicho, vámonos para atrás, esto no puede, no está bien, vamos a perder, hemos perdido, estamos derrotados. Pero el orgullo fue mayor. Ordenó a su ejército entrar a una muerte segura. Y dice la Biblia que cuando todo el ejército estaba dentro del mar, entonces las aguas volvieron a su nivel. Las aguas se volvieron a juntar y todos perecieron ahogados. Qué triste. Tanta gente inocente por el orgullo de un hombre. Dios nos ayude, porque es que el pecado nos conduce al orgullo. El orgullo es el pecado del diablo y él nos hace creernos invencibles. Dios nos ayude. ¿Te parece que oremos? Querido Padre, gracias por este capítulo tan aleccionador. Gracias, Señor, por la seguridad de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, a no dejarnos dominar por el orgullo. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que la bendición de Dios esté sobre ti y los tuyos, hoy, mañana y siempre.